Siempre he creído que un buen liderazgo no se limita a tomar decisiones estratégicas o firmar contratos millonarios. Para mí siempre se ha tratado de personas. Se trata de ver a cada persona que forma parte del equipo, desde los altos ejecutivos hasta aquellos que trabajan silenciosamente detrás de escena, manteniendo todo funcionando sin recibir los reflectores. Quizás fue esa mirada más cercana la que me hizo notar a Marlene. En medio del bullicio de la vida cotidiana, ella era casi invisible para la mayoría de la gente, pero algo en ella empezó a inquietarme. No fue su obra, que por cierto fue impecable. Pero había algo en su forma de caminar, el peso sobre sus hombros, la forma en que parecía perdida cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Fue un detalle específico el que hizo sonar mis alarmas. Todos los días a la hora del almuerzo, los empleados se reunían en la cafetería, intercambiando conversaciones y risas mientras comían. Pero Marlene lo hizo diferente. Cogió su bandeja. Eligió una mesa más alejada, pero no tocó la comida. En lugar de eso, envolvió todo cuidadosamente en servilletas, doblando cada esquina con una precisión casi ritualista. Luego guardaba el paquete en mi bolso y me iba sin comer ni un trozo. Al principio pensé que podría ser un hábito, quizás una costumbre personal. Pero a medida que pasaban los días y la escena se repetía exactamente de la misma manera, comencé a sentir que esto no era solo una elección, era una señal silenciosa de que algo estaba mal. Al principio intenté ignorarlo. Quizás estaba guardando comida para más tarde, quizás tenía una dieta específica o quizás simplemente no le gustaba comer delante de otros. Pero cuanto más buscaba, más difícil me resultaba encontrar una explicación que realmente tuviera sentido. Marlene no mostraba síntomas de estar enferma ni parecía alguien obsesionado con las dietas. Y, sin embargo, ese gesto se repitió con una precisión casi dolorosa, como si cada almuerzo fuera un ritual de sacrificio. Algo dentro de mí me decía que necesitaba saber por qué. Decidí que no bastaba con mirar desde lejos. Al final del día, esperé a que Marlene terminara su trabajo y salí discretamente tras ella. Nunca había hecho algo así antes y me sentí un poco ridículo siguiendo a una empleada por las calles como si estuviera en una película de detectives. Pero a medida que se alejaba del centro de la ciudad y se dirigía a barrios más sencillos, comencé a sentir una opresión en el pecho. Sostuvo la bolsa contra su cuerpo con ambas manos, como si protegiera algo preciado. La caminata duró unos 15 minutos, hasta que se detuvo frente a un edificio pequeño y desgastado, con paredes manchadas por el tiempo y una escalera de hierro oxidada que conducía al segundo piso. Mantuve una distancia segura y esperé a que ella subiera. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y miedo por lo que podría descubrir. Cuando Marlene abrió la puerta y entró, se produjo un silencio de segundos. Hasta que de repente dos pequeñas figuras salieron disparadas para abrazarla. Dos niños, delgados y descalzos, que parecían haber estado esperándola todo el día. Incluso desde afuera, podía sentir la intensidad de ese momento, un amor profundo e inquebrantable, pero también algo más, necesidad, urgencia. Traté de ver mejor a través de la ventana polvorienta y vi cómo Marlene abría su bolso y sacaba los paquetes de comida, colocándolos con cuidado sobre una mesa pequeña y desgastada. Los niños se sentaron rápidamente, con los ojos brillantes de hambre, y comenzaron a comer a una velocidad que me hizo contener la respiración. Pero lo que realmente me destruyó fue ver a Marlene simplemente mirando, con una sonrisa cansada en su rostro, sin siquiera tomar un pedazo para ella. Sentí un nudo en la garganta. Allí estaba la respuesta al misterio del almuerzo de Marlene. Ella no seguía ninguna dieta ni tenía ningún hábito peculiar. Ella sacrificaba su propia comida para asegurar que sus hijos tuvieran algo que comer. La ficha cayó de repente, con un peso aplastante. Durante todo ese tiempo, mientras yo almorzaba sin pensarlo dos veces, mientras otros se quejaban de la comida de la cafetería, ella escondía su hambre, sofocando sus propias necesidades para poner un mínimo de sustento en la mesa. Me quedé allí, en la acera, sin saber qué hacer. Mi primer impulso fue entrar, ofrecerle ayuda inmediatamente, decirle que esto era absurdo, que no necesitaba pasar por eso. Pero algo me detuvo. La dignidad de Marlene era visible en cada uno de sus gestos, en la manera en que arreglaba el cabello de los niños, en cómo doblaba cuidadosamente la bolsa vacía, en cómo sonreía a sus hijos a pesar de todo. Ella nunca pidió nada. Nunca me quejé. Era necesario ayudarla de la manera correcta. Esa noche no pude dormir. La imagen de Marlene,
de sus hijos, de todo el sacrificio silencioso que hacía cada día, no se iba de mi cabeza. Yo estaba en casa, cómoda, rodeada de comida y seguridad, mientras ella y muchos otros luchaban por sobrevivir en silencio. Estaba pensando en cuántas veces caminé por los pasillos de la empresa sin notar las dificultades de quienes trabajan a mi lado. Cuántas vidas había allí, ocultas tras sonrisas, miradas cansadas, una fachada de normalidad que nadie cuestionaba. Sabía que no podía volver a casa y dejar las cosas como estaban. No podía volver a mi rutina y hacer como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente decidí que era necesario hacer algo. Llamaría a Marlene para charlar, pero no para ofrecerle consejos ni lamentarme. No quería ser otra persona que dijera, si necesitas algo, aquí estoy. Quería actuar. Quería demostrar que ella no estaba sola, que sus esfuerzos no pasaban desapercibidos. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cambiar la vida de esa mujer. Llamé a Marlene para una conversación privada en mi oficina. Estaba visiblemente nerviosa, con las manos sudorosas y la postura tensa, como si estuviera a punto de recibir una reprimenda. Me di cuenta de que se preguntaba qué había hecho mal. Pero en lugar de empezar con palabras críticas, le hablé con calma, tratando de transmitirle la confianza que necesitaba. Dijo que la había seguido la noche anterior y que sabía todo. En lugar de reacciones negativas, vi sorpresa seguida de vergüenza en su rostro. Ella intentó disculparse, pero la detuve con un gesto amable, pidiéndole que no se sintiera avergonzada. Sabía que no estaba allí para juzgarla. Cuando la invité a una charla sincera, lo que realmente quería era que supiera cuánto la admiraba. Y lo más importante, él estaba allí para ayudarla. Con una sonrisa forzada me dijo que estaba bien, que no necesitaba nada. Pero yo sabía que la realidad de Marlene era mucho más difícil de lo que ella dejaba ver. No podía permitir que ella siguiera viviendo como lo estaba haciendo, luchando sola, sin apoyo, sin una red de seguridad. Necesitaba hacer algo práctico, algo que realmente marcara una diferencia. Fue entonces cuando le entregué un sobre. Dentro estaban las llaves de una nueva casa, un lugar donde ella y sus hijos podrían vivir con más dignidad, sin las presiones de vivir en un lugar precario y sin la preocupación constante de cómo alimentarse. Marlene miró las llaves como si fueran un objeto extraño, como si no supiera qué hacer con ellas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada de inmediato. Por un momento, pareció que las palabras no podían alcanzar el peso de lo que estaba sucediendo. Ella no lo podía creer, yo lo podía ver. Como si no fuera posible que alguien tan sencilla y discreta como ella pudiera merecer algo tan grande. Y en realidad, ¿qué había hecho él para merecer esto? No, ella no tenía por qué merecer nada. Ella ya se lo merecía. Y más de lo que merecía, necesitaba eso para poder empezar a reescribir su historia. Ella me dio las gracias, pero fue un gracias sin palabras. Solo lágrimas, una mirada silenciosa que decía más de lo que cualquier expresión verbal pudiera transmitir. Sabía que el impacto de esa acción solo se entendería verdaderamente más tarde, cuando entrara en ese nuevo hogar y sintiera el alivio de saber que ya no tenía que luchar sola. Y más que eso, que alguien se preocupara. Sin embargo, no estaba dispuesto a detenerme allí. Sabía que esto era solo el comienzo, que un gesto no cambiaría todo, pero podría ser un punto de partida para algo más grande. Algo que pudiera llegar a más personas que, como Marlene, vivían en silencio, ocultando sus dificultades, sin pedir ayuda. En los días que siguieron, no pude evitar pensar que la historia de Marlene podría ser solo una de muchas. Lo que ella estaba viviendo en silencio no era algo único. Sabía que otros miembros de mi equipo también enfrentaban dificultades que no se atrevían a compartir. Así que decidí actuar de manera más amplia. Una ayuda única, una solución momentánea, no fue suficiente. Necesitaba asegurarme de que las condiciones de todos mejoraran. La empresa era grande, pero podía ser más que un simple lugar de trabajo. Tenía que ser un lugar donde la gente pudiera crecer, sin tener que ocultar sus dificultades para mantener su dignidad. Reformé las políticas internas, empezando por los salarios. Reevaluamos los beneficios, la carga de trabajo y, lo más importante, creamos un programa de apoyo psicológico y financiero para quienes estaban en situaciones más vulnerables. El objetivo no era solo ayudar a los necesitados, sino crear un entorno más empático donde las personas pudieran sentirse seguras de pedir ayuda sin miedo a ser juzgadas.
Desearía que nadie más tuviera que luchar solo, escondido detrás de una sonrisa cansada. El impacto de estos cambios en la empresa fue inmediato. No solo mejoró la moral de los empleados, sino que el ambiente de trabajo se volvió mucho más colaborativo. La gente empezó a abrirse más sobre sus dificultades y el apoyo que ofrecimos fue suficiente para que muchos volvieran a creer que podían superar los obstáculos sin tener que sacrificarse. Marlene, por supuesto, fue una de las primeras en agradecerle, pero ahora ya no estaba sola. Podía mirar a los que la rodeaban y ver que estaban dispuestos a apoyarla, tal como ella lo había hecho con sus hijos. Pero de todos los cambios que hicimos, quizá el más importante fue darnos cuenta de que nadie debía pasar desapercibido. La sensación de que cada uno tiene una historia, una lucha silenciosa, hizo que todos se sintieran más humanos dentro de esa gran empresa. Me quedó claro que el verdadero liderazgo consiste en ver más allá de lo visible. Y que, a menudo, el simple acto de prestar atención a quienes te rodean puede transformar vidas de maneras que nunca imaginaste. Lo que le pasó a Marlene no fue solo asunto de ella. Fue un despertar para todos los que me rodeaban. Me pregunté, ¿cuántas otras Marlenes hay? ¿Cuántas personas están luchando sus batallas diarias sin que nadie lo sepa? El simple acto de observar, de notar las señales, puede hacer una gran diferencia. Y a menudo, estas diferencias no tienen por qué ser enormes. Pueden realizarse con pequeños gestos, que significan el mundo para la persona que los recibe. Agradezco esa noche, esa decisión de seguir a Marlene. Porque no fue solo un cambio en su vida, también fue una transformación en la forma en que me veía a mí mismo, mi liderazgo y el impacto que puedo tener en la vida de los demás. No se trata de ser el jefe que impone reglas, sino el líder que se preocupa. Honestamente, si más personas se llamaran líderes en este sentido, tal vez el mundo sería un lugar mucho más solidario y humano. Al final, la verdadera lección no fue solo lo que le pasó a Marlene. Se trataba de lo que me pasó. Sobre cómo ese simple gesto me hizo darme cuenta de los ciegos que somos ante las luchas que suceden a nuestro alrededor. Es fácil perderse en la rutina, en los problemas personales, y olvidar que, para muchas personas, el simple acto de comer, de lograr que sus hijos no se vayan a dormir con hambre, es una lucha diaria. Fue este aprendizaje el que me acompañó y me transformó para siempre. Y me pregunto, hasta el día de hoy, ¿cuántas otras personas habrían podido ser ayudadas si hubiéramos mirado más de cerca, si hubiéramos prestado la debida atención a quienes nos rodeaban? ¿Qué verdadera diferencia habría si todos nos detuviéramos un momento y nos preguntáramos, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar la vida de alguien? A veces solo hace falta una mirada más atenta, un gesto de cariño y un poco de coraje para marcar la diferencia. Al final, me di cuenta de que la lucha de Marlene no era solo suya. Fue para todas las personas que, como ella, enfrentan dificultades en silencio, ya sea por vergüenza o por miedo a ser juzgadas. Como líder, mi responsabilidad va más allá de los resultados y la productividad, también se trata de garantizar que todos se sientan vistos, respetados y apoyados, independientemente de su posición. Si hubiera permanecido indiferente, si hubiera ignorado lo que tenía frente a mí, nunca habría comprendido la magnitud de lo que es ser humano. Y así, después de todo, me doy cuenta de que a veces las historias más impactantes no son las que vemos en los titulares, sino las que suceden detrás de escena, a la sombra de una sonrisa forzada. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia es que para cambiar el mundo no es necesario empezar con grandes gestos. Puede comenzar con la simple decisión de mirar a quienes te rodean y hacer algo que, para ti, parece pequeño, pero que para ellos, podría serlo todo.